Amigas, amigos, deseos se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Gracias por acompañarnos a Miradas, porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural que transmitimos a ustedes a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Gracias nuevamente y les damos la más cordial bienvenida a un programa muy especial. El día de hoy nos acompañan dos grandes figuras de la literatura de Nigeria y de México. Me refiero a Chinua Achebe y Jaime Sabines. Jaime Sabines y Chinua Achebe, aquí en Miradas. Chinua Achebe es una de las figuras más importantes de la literatura de Nigeria, uno de los escritores más reconocidos en el mundo y por supuesto una de las célebres plumas del siglo XX. Chinua Achebe irrumpe por entero en la literatura en los años 50 y se convierte en un éxito internacional con su primera novela. Y esto es sin duda a destacar porque además la escribe sumamente joven el gran Chinua Achebe y a partir de ese momento se convierte también en un referente, en un generador no solamente de literatura extraordinaria, sino también en un impulsor de la literatura de África, en un abanderado de la literatura internacional, y sus reflexiones abordan no solamente la condición humana, sino que se adentran en el alma misma de sus lectores. Publicada en 1958, la gran obra Todo se desmorona se convierte en un libro único, en un libro extraordinario del gran Chinua Achebe, que además es escritor de contenidos infantiles, que además es filósofo, que es editor, que es profesor universitario, que tiene una trayectoria extraordinaria que inicia a nivel académico en la Universidad de Ibadan y también concluye en la Universidad de Brown, donde se convierte en un gran conferencista. El extraordinario Chinua Achebe, como hemos mencionado, tiene un gran impacto en los finales de los años 50 y en los años 60, por supuesto, en la efervescencia de la independencia de Nigeria, también se convierte en un líder inspirador de grandes figuras. Chinua Achebe se convierte también en el escritor más famoso en su momento, en el escritor más famoso de África y en el escritor más famoso de Nigeria, por supuesto, en ese instante, en ese entorno, con una bandera extraordinaria de gran reflexión literaria. Todo se desmorona, una obra única, justo en esta reflexión, en esta influencia, en la creación de sus propias obras, en la creación de sus novelas, una visión que además ha sido reconocida por otros autores, y es la de la visión de la literatura de África desde el corazón africano. En Chinua Achebe podemos encontrar la cosmovisión africana en su máximo esplendor, según Wole Soyinka, el gran ganador del premio Nobel. No solamente encontramos la fuerza de la literatura de África, sino también la identidad que toma esta gran literatura a través de un abanderado como lo será Chinua Achebe en todo el mundo. Considerado para muchos como el padre de la literatura moderna de África, Chinua Achebe no solo tiene una gran técnica narrativa para estructurar sus relatos, su gran novela Todo se desmorona, sino además la influencia que tiene en la poesía y en la generación también de textos poéticos desde la prosa. Es así como la influencia de Chinua Achebe está en todos aquellos que también aspiramos a escribir en prosa poética algunos textos y sobre todo anidarnos no solamente en los usos y costumbres, en las tradiciones, en el pensamiento y en la cosmovisión, sino también abrazar no solamente los textos desde la universalidad de los sentimientos, sino también desde la universalidad de las emociones y por supuesto en el concepto de la vida, la muerte, el amor, la esperanza y todo aquello que converge la condición humana desde su centro. Y es justo ahí donde tenemos este viso con el gran Sabines, que aborda esta temática, por supuesto, la temática de la muerte, la temática de la vida, la temática del amor, a través de su poesía. Y es justo ahí donde el espejo reflejo de las miradas se encuentra no solamente en la literatura, sino sobre todo en la reflexión de nuestro corazón cuando se expresa intensamente a través de las palabras. Otra de las colecciones importantes de Chinua Achebe en su literatura es Vultures, que es una colección de poesías donde podemos encontrar no solamente la poesía y la reflexión, sino también la innovación de su técnica narrativa desde la poesía misma. Y por supuesto, así como en las novelas, el gran Chinua Achebe crea una ficción con una identidad propia, como también en sus ensayos hace una reflexión de la literatura clásica, de la apropiación cultural que se tiene de África, de la identidad de África. Asimismo manifiesta la exposición máxima de la cosmovisión africana a través de la literatura, generando las propias ideas, las propias historias, las propias fantasías creadas desde una comunidad que se expresa por sí misma a través de la literatura. Cercano también a la radio, Chinua Achebe tuvo diferentes formatos para difundir su trayectoria literaria a través de la expresión, a través de acercar la palabra y al mismo tiempo a través de acercar la reflexión, especialmente de temas sumamente importantes contra la violencia,
al mismo tiempo hace un énfasis y un llamado a la paz. Y él también habla de temas sumamente difíciles, por supuesto, como la discriminación, como el racismo. Él se convierte incluso en embajador de la Organización de las Naciones Unidas para la Buena Voluntad, porque se convierte precisamente en un estandarte de la paz en el mundo y en un generador de esta reflexión desde la literatura, la condición humana llevada a través de las palabras del gran Chinua Achebe. Las costumbres, las tradiciones, la reflexión de su origen Igbo, su andar y ahondar en las raíces será fundamental para Chinua Achebe, pero también hace un espejo, en este espejo reflejo que hemos hablado en todo el serial de miradas, hacia la tradición que él ve de la literatura en Europa, por supuesto, en Asia y en otras partes del mundo. Él hace este ejercicio de literatura comparada, él ahonda, por supuesto, también en la visión que tienen diferentes países, especialmente con el colonialismo de África, y él hace justo esta reflexión de los orígenes, de las raíces, de la apropiación cultural para generar más bien una reflexión intercultural, una aproximación en este diálogo contracultural que genera no solamente la década de los años 60, sino también la década de los años 70 en África y en el mundo. Jaime Sabines, el gran escritor de Chiapas, México, el gran escritor que sin duda desde su poesía deja un legado extraordinario. Poeta de poetas, el gran Jaime Sabines sin duda se convierte en un referente de la poesía a nivel internacional y tiene un gran impacto en los años 60, 70, pero en especial en los años 80 hay una gran descarga de energía hacia su poesía, tiene una influencia extraordinaria, especialmente con la publicación de su poema Los Amorosos, y es justo en ese momento como prácticamente se convierte en el poeta de una generación y de varias generaciones, el gran Jaime Sabines, que aborda estos temas tan importantes que hemos mencionado en relación a Chinua Achebe. La condición humana desde la vida, la muerte, la esperanza y el amor como un catalizador, como un motor de la existencia. El sentido y significado de la existencia a través de las palabras y en este caso a través de la poesía. Jaime Sabines, que además, al igual que Fernando del Paso, fuera estudiante de medicina, así como el maestro del Paso, deja medicina para convertirse en escritor y al mismo tiempo hace estas referencias a lo largo de sus obras, especialmente en Palindro de México. Jaime Sabines también deja medicina para entregarse a las letras y para entregarse, por supuesto, a la generación de una poesía muy cercana. Es una poesía sumamente popular, una poesía que apuesta totalmente por la comprensión de las palabras a través del sentimiento. La poesía de Jaime Sabines tiene esta cercanía no solamente con su público, sino además del público hacia otro público. Es decir, las poesías se asumen como propias y se transfieren, no solamente al ser recomendadas, sino al ser compartidas, al ser leídas. Los poemas de Jaime Sabines han generado cafeterías, han generado otras publicaciones que hacen referencia a su obra, así como la vida de Chinua Achebe estuvo marcada también por una situación difícil, por un accidente complicado. También Jaime Sabines tiene un accidente en su vida y en ambos casos va a determinar no solamente parte de su movilidad, sino también parte de la reflexión que ellos mismos han tenido a lo largo de sus vidas, especialmente en esos momentos. Es algo que comparten los dos grandes escritores. En el caso de Jaime Sabines también una reflexión muy puntual sobre la expresión de los pueblos originarios. Él muy cercano, por supuesto, a los pueblos originarios en Chiapas y cercano también a la expresión artística de los mismos, encuentra en las palabras y en la poesía un puente para unir no solamente las emociones, sino también para poder compartir desde la interculturalidad los mensajes que se abrazan en las costumbres, en las tradiciones y en la cosmovisión. Por ello es tan importante situar el tema tanto de la muerte del amor como dos ejes importantes en las temáticas del maestro Jaime Sabines, que le dan sentido a la poesía. En Chinua Achebe, por supuesto, el activismo es muy importante y la literatura cobra sentido a través de la expresión cultural. En el maestro Jaime Sabines, la poesía es justo ese puente que nos permite comprender la interculturalidad. Y han generado no solamente diferentes expresiones artísticas en muros, en exposiciones con referencias a su obra, han generado una serie de expresiones culturales, especialmente en las generaciones, y eso es impresionante. En los años 80, 90, principios de este siglo, las juventudes en diferentes generaciones se han expresado a través de la obra poética del maestro Sabines, quien además tuvo una trayectoria en diferentes aristas, una trayectoria política, una trayectoria cercana, por supuesto, al negocio que tuvo su padre, una influencia importante en su vida y al mismo tiempo en la expresión que él ha tenido de su trayectoria. El maestro Sabines, quien además recibió el máximo galardón
le otorga el Senado de México de la República Mexicana la medalla Belisario Domínguez al extraordinario poeta chiapaneco. En los años 50 irrumpe primero con sus primeros textos, en los años 60 consolida gran parte de su trayectoria, de sus escritos, en los años 70 ya tenía una influencia importante y como hemos mencionado en los 80 llega al pináculo el extraordinario Jaime Sabines y me refiero al pináculo de la influencia de su poesía en gran parte de la población en México, en América Latina y el mundo. Muchas gracias por acompañarnos a Miradas el día de hoy compartiendo la obra de los maestros Chinua Achebe y Jaime Sabines y qué mejor que compartir con ustedes un fragmento del poema Los Amorosos del extraordinario Jaime Sabines. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Muchas gracias por habernos acompañado a Miradas a través del viaje literario que hemos hecho por la obra de los grandes escritores Chinua Achebe y Jaime Sabines y Chinua Achebe, un viaje de literatura, narrativa y poesía. Y los esperamos la próxima edición porque haremos un viaje a través de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y Buki Florence Oyembuchi. Buki Florence Oyembuchi y Sor Juana Inés de la Cruz aquí en Miradas. Muchas gracias por habernos acompañado a través de Miradas en este viaje literario y nos vemos la próxima aquí a través de las plataformas de la Embajada de México en Nigeria. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía. Cuídense mucho. Su amigo, el escritor mexicano, Iván Uriel.